Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dani, ¿cómo estás? Con muchas ganas de empezar ya porque creo que el programa de hoy nos va a poner a volar. ¿Qué rayos con el lado oscuro de la física? ¿Qué es la física cuántica? ¿Cómo serán las supercomputadoras en un futuro? Existe la antimateria y suena como a capítulo de superhéroes. Exacto, pero ¿para qué nos serviría la antimateria y cómo podríamos crearla? Es posible, por ejemplo, crear nuevos combustibles que hoy ni nos imaginamos la cantidad de energía y potencia versus el consumo que podrían requerir. Claro, ¿sería posible viajar en el tiempo? ¿Te imaginas? Eso sería espectacular. ¿O qué es lo que hay dentro de un agujero negro? ¿Te lo has preguntado? O si es que se puede pasar al otro lado de los agujeros negros. O si es que hay algo en particular o no. ¡Ay! Pues esto y mucho más en el programa de hoy. Muero de ganas por empezar ya. Me fascina la idea. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto es ¿Qué rayos? Misión Marte. Fase 5. Y está buenísimo. Bienvenidos. El 99.9999999 de los átomos está vacío. Existen alrededor de 100.000 millones de galaxias en el universo. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional se vuelven un segundo más jóvenes por cada 747 días en el espacio. Se estima que solo hemos percibido alrededor de 2% del universo. ¡Guau! Con la información que acabamos de ver. Es impresionante cómo el 99.99999 ¿7 un nueves? átomo es vacío. Exacto, solo ese centro que tiene la información precisa que lo conforma como un átomo de algo es lo que le da el valor. Y pensar que, o sea, eso es como las piececitas de Lego que forman todo lo Sí, demás. sí. Pero es el 99.999 vacío. Vacío. ¿What? Es increíble. Y ese vacío, además, que es tan grande, estamos hablando de tamaños atómicos. Es muy difícil hacernos a la idea de las dimensiones, tanto en lo micro como en las galaxias y los Claro, años lo macro. luz y las distancias que se tienen que recorrer. Y eso es parte de lo que hace interesante el programa que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Claro, porque justamente en lo micro y en lo macro es donde la física está teniendo problemas para saber más, ¿no? Exacto. Todos los días buscamos entender mejor el universo y todos los días, de hecho, hacemos avances muy relevantes, apoyados, claro, ahora con ciencia y tecnología. Sin embargo, hay muchas preguntas que hoy cuando los físicos, con toda la información y tecnología que tienen, se sientan a intentarla responder, se quedan en blanco y dicen, no es posible responder a esta pregunta, ¿no? Claro, y porque además tengamos en cuenta que se estima que solo conocemos el 2% del universo. Claro, y además el 2% de Algo que es ¿cuánto? infinito. Porque si es infinito, pues no, o sea, conocemos un poquito del universo, pero de un universo que no termina jamás de suceder, de ampliarse. Claro, y con estas posibilidades infinitas, cualquier cosa podría estar dentro de un agujero negro, Exacto, por ejemplo. exactamente. Cualquier cosa podría suceder dentro o al otro lado. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy en el programa, de este terreno en donde la física pareciera desconectarse de las matemáticas, de la precisión, De la ciencia y dura. pasar más hacia lo filosófico, Claro. hacia las posibilidades. Y además, chequen esto y hagan un espacio en sus mentes. Así que, para resolver más preguntas, tenemos este reportaje para ustedes. Chequen. En el año 2018, la ciencia enfrenta muchos retos. Hoy, en ¿Qué rayos?, te presentamos algunos de los retos más interesantes en el mundo de la física. Materia oscura. Se denomina materia oscura al tipo de materia que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, como la luz. De hecho, es completamente transparente en el espectro que percibimos. Constituye alrededor del 27% de la materia y energía de todo el universo. Se ha podido detectar o percibir su existencia mediante sus efectos en las fuerzas gravitacionales, pero no se sabe todavía por qué interacciona débilmente con el resto de la materia. La materia oscura es relevante porque afecta la expansión del universo, frenando de cierta forma este proceso. Computadoras cuánticas. Son las computadoras más modernas y potentes que serán creadas. Se basan en el concepto de la física que establece que las cosas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Estas computadoras serían capaces de analizar un número casi infinito de posibilidades sobre una pregunta, y lo haría a una velocidad casi instantánea.
Se espera que en los años siguientes sean construidas las primeras versiones de estas computadoras, que serán mucho más potentes que las actuales. El problema hasta ahora es el diseño de las mismas, ya que requieren gran cantidad de energía, estar aisladas y mantenerse estables. Antimateria. Está compuesta de unidades llamadas antipartículas, que son idénticas a las que conocemos normalmente, excepto que tienen cargas negativas. Por ejemplo, la antipartícula del electrón, que tiene cargas negativas, es el positrón, con carga positiva. Se han encontrado partículas de antimateria en rayos cósmicos y se cree que la partícula descubierta en el gran colisionador de hadrones, el neutrino, es su propia antimateria. ¿Por qué es importante? Porque cuando la materia interactúa con su antimateria, es decir, una partícula positiva choca con su gemelo negativo, se libera una gran cantidad de energía. 1 gramo de estas partículas tendría la energía equivalente a una bomba nuclear. El dominar este conocimiento podría revolucionar la vida moderna. Inteligencia artificial es uno de los temas en los que se está trabajando con mayor ahínco y del que ya estamos viendo resultados en la vida diaria. Se espera que las máquinas puedan analizar una mayor cantidad de información y puedan tomar decisiones complejas, como establecer diagnósticos médicos o ayudar en el desarrollo de fármacos. Algunos ejemplos en nuestra vida diaria son los coches autónomos, los asistentes personales en los teléfonos inteligentes, las aplicaciones que plantean rutas para los coches, entre otras. Agujeros negros son los restos de antiguas estrellas, muy denso, con una fuerza gravitacional tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar a ellos. Cuando un objeto es atraído hacia el agujero negro, se cree que se forma un túnel cuántico conocido como agujero de gusano. En teoría, usando ese túnel se podría viajar en el tiempo-espacio, por lo que el aprender más sobre ellos podría traer información relevante para la humanidad. Física de la vida. Las bases físicas de los sistemas biológicos y los procesos que realizan no se conocen del todo aún. Un reto central de la física es el acercarse a la biología para comprender los fenómenos que regulan el equilibrio termodinámico de los seres vivos, para así desarrollar sistemas energéticos con la misma eficiencia, o tal vez utilizar la propia energía del cuerpo para las actividades de la vida moderna. Estos son solo algunos de los retos que enfrenta la física. Sin duda, son complicados, pero el obtener información sobre estos temas definitivamente impactará la vida de los seres humanos. Qué increíble la información que nos acaban de compartir. Y es una realidad, hoy enfrentamos muchos retos en términos de conocimiento científico. Claro, y de verdad que es muy poco el universo que conocemos, pero aún así es muy difícil de imaginar. Y a mí la verdad es que me gustaría conocerlo un poco más, Pisu. Totalmente de acuerdo. Es más, a las preguntas que acabamos de ver en el reportaje, agreguemos las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo surgió el universo? Porque esa es una pregunta que hoy todavía no nos hemos logrado responder. Hay teorías, pero no estamos seguros de que así haya sido. Exactamente. ¿Hay vida en otros planetas? Claro, y de haber vida en otros planetas, ¿Cómo sería? ¿Y cómo nos comunicamos con ellos? Claro, y no nada más en otros planetas de nuestro sistema solar, sino en otras galaxias. Claro, y eso nos manda al reto de cómo podríamos hacer nuevas o mejores naves espaciales, más rápidas o más tecnológicas, o no sé. Claro, que pudieran llegar más lejos. Exactamente. Y como esto todavía es una cuestión de frontera, vamos a través de otro tipo de tecnología y de herramienta, vamos a compartirte, platicábamos al principio del programa, esto de la dimensión y de viajar a la velocidad de la luz es muy difícil de entender y las dimensiones son o tan pequeñas o tan grandes que cuesta muchísimo trabajo también hacernos de una idea clara. Así es. Bueno, los invitamos a que nos demos juntos una vueltecita por el universo. Que conocemos. A través de la nave de Qué Rayos. Así que si les parece bien, nos teletransportamos. Sí, vamos a la nave. Nave, ¿podrías por favor llevarnos hacia allá contigo? Pues ya estamos aquí en la nave auxiliar que nos va a llevar a dar una vuelta por todo el universo que conocemos. Y qué mejor que con esta ventanota para poder asomarnos e irte mostrando qué es lo que estamos viendo. Y como ves, en este momento vamos alejándonos de la Tierra y vamos a ir a velocidad luz, alejándonos de nuestro planeta y vamos a ver qué nos vamos a ir encontrando. Ahorita, por ejemplo, la órbita lunar que pudimos ya ver. Claro. ¿Y eso? Esas son las órbitas de otros planetas que estamos pasando en este momento. Cada vez más lejos de la increíble. Tierra. Adiós, planeta. Adiós. Ahora el sistema solar. Que se ve espectacular desde acá. Y cada vez más chiquito. Mira por la todas las velocidad con la que nos estrellas estamos alrededor. alejando. Increíble. ¿Qué tal?
Esa que estamos viendo ahora, esa es la verdadera luz del sol si la comparamos con otras estrellas ¡Wow! cercanas o vecinas. Está impresionante. Y ahora se hace cada vez más chiquito también. ¿Y ese círculo azul, Pisu? Este círculo azul representa la distancia que han viajado máxima cualquier señal que haya generado un humano, señal de radio, láser, lo que sea. ¿En serio? Ese puntito azul es lo más lejano que han llegado nuestras señales. Pues no está tan lejano. No está tan lejano. Vean ahora el tamaño de lo que implica nuestra Vía Láctea. Láctea, ¿eh? Nuestra vía, es que el nervio es grande, pues vamos muy rápido. Imagínate esto. ¡Ay, Pisu! Es espectacular. Ahora chequen las galaxias cercanas, que son las vecinas, digamos, de la Vía Láctea. Como se ven, y ahora ya no vemos, de hecho, la Vía Láctea y la vemos como otros puntitos de galaxias que parecieran estrellas, pero todos esos puntitos son galaxias. Y esto es todo lo que hemos podido mapear hasta hoy. Lo que está negro es algo que no hemos visto todavía. Exactamente, por la forma y posición en la que la Tierra y el sistema solar gira con respecto a la Vía Láctea, con respecto a otras galaxias, esos espacios negros que ven son espacios por donde no nos hemos podido asomar para donde mapear. no hay cámaras, digamos. Donde no hay cámaras, exactamente. Y ahora estamos viendo todo lo que implicaría los objetos lejanos o cuasares, que son los objetos más lejanos que hemos logrado mapear de alguna forma. Además, aquí, para todo lo que has visto, se utilizan no solo cámaras tipo telescopio como el Hubble, sino se utilizan otro tipo de aparatos detectores como ondas de radio, Claro. rayos X, componentes químicos o compuestos químicos. Puedes ver nuestro programa de qué rayos de compuestos químicos respecto a cómo se pueden detectar. Y ahora vamos de regreso a toda velocidad, nuevamente regresando por las galaxias cercanas. Ese último círculo que vieron hace ratito es todo lo que conocemos del universo. Que la verdad ya no parece tanto. Ya no visto desde parece acá. tanto ahora. Estamos a millones de años luz de distancia y hemos venido recorriéndolo a una velocidad que solo qué rayos y nuestra nave nos permite hacerlo. Claro. Pero la intención es que podamos entender las grandes distancias y las dimensiones de todo lo que implica. Ahora con esta velocidad has visto pasar ya la Vía Láctea y estás viendo toda la señal emitida por humanos, cómo entramos ya rápidamente. Nos acercamos ahora al sistema solar. ¿Qué tal esa estrella que empieza a brillar y luego ya no brilla tanto, que es el Sol? Sí, exacto. Y finalmente vamos llegando a nuestro sistema solar, a nuestra órbita lunar, y ahí estamos de nuevo con el Y planeta aunque Tierra. conocemos tanto que ya vimos, todavía el universo nos tiene muchísimos misterios y muchísimas preguntas por resolver. ¿Y qué te parece si, hablando de preguntas, vamos a hacer una entrevista? Porque yo tengo millones de dudas. Pues regresemos a la estación de qué rayos en Marte. ¿Nos acompañas? Bueno, nos mandas, por favor, nave. Y estamos listos en la sala de entrevistas de la estación de qué rayos en Marte para poder platicar y conversar acerca de estas dudas que tenemos, porque son muchas y son importantes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con amigas y amigos de qué rayos. Y la primera pregunta, Dani. Es obligada, más o menos. ¿Cuáles son los grandes retos de la física? Entender que estamos en un universo compuesto de un montón de cosas que todavía no sabemos. Ni siquiera sabemos si las leyes de la física que actualmente manejamos son válidas en esos sistemas tan lejanos. Entonces es un reto que puede ser que podamos lograr avances sustanciales en los próximos años, puede ser que nos lleve muchos siglos, no lo sabemos. Pero eso considero yo que es uno de los retos más importantes. ¿Cómo funcionan? Las computadoras cuánticas ya no forman, sus componentes fundamentales ya no son los bits, sino una cosa que por analogía se llama qubits, que viene de la palabra quantum bits, y son dispositivos que pueden tener dos estados a la vez. A diferencia de los bits usuales, que solamente tienen o un estado o el otro, los qubits pueden ser dispositivos que tengan los dos estados a la vez mezclados entre sí y por lo tanto permiten hacer mucho más operaciones simultáneamente que se puede hacer con los bits normales. ¡Wow! ¿Es posible desarrollar o utilizar la antimateria para producir energía? Sí, la respuesta es definitivamente sí. Y de hecho ya se está haciendo. No es una cosa que se esté pensando para el futuro. Existe por lo pronto un aparato que ya es del dominio casi público que se llaman PETs, que son dispositivos que producen radiación electromagnética para hacer estudios médicos principalmente,
Pero esa radiación electromagnética se produce con la colisión de un positrón, que es precisamente antimateria, y un electrón. Y finalmente, ¿qué puedo hacer o qué pueden hacer nuestras amigas y amigos si quieren prepararse para resolver estos problemas y estos retos? Pues estudiar alguna de estas áreas del conocimiento, como podría ser la física, la ingeniería, la química, pero con miras a terminar estudios de doctorado e inclusive de postdoctorado. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de platicar con todos nosotros. Gracias. Ahora vamos a un corte. Y regresamos, por supuesto, con el experimento. ¿Ya están listos?